Hay muchas leyendas en el mundo de Remnant. Todos los que habitan aquí creen que estos son simplemente eso, leyendas. Sin embargo, para unos pocos, solo algunas de estas leyendas son solo eso, mientras que otras son ciertas. Las 4 doncellas. Los guerreros de ojos plateados. Los pocos selectos que conocen las leyendas que son verdaderas no son otros que Ozpin, Goldwitch, Ironwood, Crow y los que se opusieron a ellos. Sin embargo, ambas partes han cometido un error crítico. Han optado por creer que una leyenda en particular era simplemente eso, una leyenda. Creían que algo así no podía existir. Fue esta elección la que resultaría ser un error de ambas partes. La leyenda que se ignoró fue la del legendario reptil, un titán que no ayuda al resto de su especie en la destrucción de los humanos y los fauno, sino que mantiene el equilibrio de la naturaleza para que un lado no destruya al otro. Un titán que, a todos los efectos, podría considerarse un dios. Este titán legendario es conocido como el rey de los monstruos. Su nombre es Godzilla. Se había visto solo 2 veces a pesar de seguir siendo una leyenda hasta el día de hoy. La primera fue cuando las 4 doncellas recibieron su poder. Había pensado que eran una amenaza para el equilibrio y trató de destruirlos. Sin embargo, se sorprendió al ver que no solo resistieron su asalto, sino que se defendieron. No fue hasta que ambos se quedaron parados que el rey de los monstruos se dio cuenta de que no eran una amenaza para el equilibrio de la naturaleza. En cambio, sintió que las 4 doncellas eran, de hecho, parte de ese equilibrio, y que estaban destinadas a contrarrestar a Godzilla. Les había transmitido lo que pensaba bajando la cabeza, haciéndoles señas para que pusieran las manos en su hocico. Aunque vacilantes, lo hicieron. E inmediatamente comprendido. Y así fue que las doncellas no solo estaban destinadas a compartir sus dones con el mundo, sino también a contrarrestar a Godzilla en caso de que alguna vez se desvíe de su camino de mantener el equilibrio bajo control. La segunda vez, bueno, no fue realmente visto, más como vislumbrado. La humanidad había estado al borde de la extinción debido a que los Grimm eran implacables en sus ataques. Viajar entre asentamientos había sido peligroso, pero un grupo de hombres había decidido arriesgarse y emprender el viaje. Mientras viajaban, sus miradas se posaron en algunas montañas. Lo que les llamó la atención fue que había púas huesudas detrás de estas montañas. Estos picos desaparecieron poco después. El sentido común les dijo que evitaran las montañas, pero la curiosidad se apoderó de ellos. Y así se aventuraron hacia las montañas. Y fue aquí donde el hombre tropezó con su salvación. Las herramientas que ayudarían a repeler a los Grimm. Polvo. Mientras el hombre se deleitaba con su descubrimiento, nunca sabrían que en realidad era el rey de los monstruos quien había estado allí ese día, y que los había llevado intencionalmente al polvo. Sabía sobre el polvo desde hacía bastante tiempo y sabía que nunca sería descubierto. Estaba contento, ya que el polvo no era necesario. Sin embargo, mientras los humanos se enfrentaban a la extinción, tenía que actuar. De ahí ser vislumbrado por los humanos. Satisfecho de que se restablecería el equilibrio, Godzilla se había retirado al mar, con la intención de dormir hasta que fuera necesario para restablecer el equilibrio. ¿Está seguro de que regresará?, preguntaría Ozpin mientras tomaba un poco de café. Lo hará, él es el equilibrio de la naturaleza, y cuando hay algo amenazando el equilibrio él regresará. Respondería el Dr. Serizawa a lo que Ozpin diría. ¿Y cómo puede estar seguro de que regresará? Nunca se ha visto una tercera vez. El Dr. Serizawa solo se limitaría a decir con una voz seria: usted se ha negado a creer la existencia de él, solo cree que es una leyenda, puede que sea una leyenda real. Ozpin solo suspiró por la respuesta del Dr. Serizawa para luego decir: ¿y qué nos asegura de que estará de nuestro lado esta vez?, preguntaría Ozpin nuevamente al Dr. Serizawa, el cual solo respondería: este es su mundo, nosotros solo vivimos en él. Ozpin al oír eso solo se quedaría algo pensativo, ya que lo que dijo era cierto. Por años se había negado en creer la existencia de Godzilla y ahora de que hay indicios de su posible regreso. Sin embargo, su conversación sería interrumpida debido a unos temblores que se hicieron presentes en el lugar. ¿Es él?, preguntaría Ozpin mientras se dirigía a su escritorio. No lo creo, su regreso es algo anticipado. Respondería el Dr. Serizawa algo confundido, ya que no se espera el regreso de Godzilla tan pronto. Ya veo lo que pasa, no es Godzilla, es otra cosa, diría Ozpin mientras miraba las cámaras de seguridad de la ciudad. ¿Y qué es?, preguntaría el Dr. Serizawa. Algo mucho peor, respondió Ozpin al ver cómo una criatura similar a Godzilla se desplazaba por los límites del reino.
El doctor Serizawa vería eso algo incrédulo, ya que esa criatura tenía rasgos similares a los de Godzilla, el cual se movía lentamente como si no supiera dónde estaba esta criatura, tenía una apariencia de como si su cuerpo parecía salido de una explosión, tenía una cola extremadamente larga y la punta de esta misma parecía tener un esqueleto, un rostro humanoide, también tenía brazos pequeños y cortos que no llegaban más allá de su pecho, tenía una cabeza redondeada con dientes de tiburón, ojos pequeños y una mirada bastante inexpresiva. También tenía placas dorsales en forma de hoja de arce en su espalda. Jamás había visto algo como eso antes, dijo el doctor Serizawa, algo asombrado al ver a la criatura. Sin embargo, un fuerte rugido detendría el camino de la criatura y llamaría la atención de ambos hombres, los cuales seguía viendo la situación. ¿Es él?, preguntó Ozpin, a lo que el doctor Serizawa asintió viendo como el enorme reptil se acercaba poco a la criatura. Esta, al percatarse de la presencia de Godzilla, rápidamente postró su atención al reptil. Sin embargo, los espíritus de Remnant pueden ser peligrosos si así lo desean, ya que después de esa aparición, del rey de los monstruos hubo más apariciones, pero precisamente de aquel reptil. Estos ataques se habían aclarado muchas veces, pero nunca se ha aclarado más que los ataques del rey de los Grimm, una bestia creada por los espíritus negativos de aquellos que perdieron la vida en la Gran Guerra, un evento que incluyó a Godzilla y a los humanos y faunos por igual tras la cuarta aparición del enorme reptil. Esto era causado por los que buscaban venganza en el reino de Vale. Nadie pudo olvidar sus primeros ataques. Las llamas, los gritos de los inocentes, los ecos de los rugidos del monstruo. Todo sobre esas noches fue inolvidable, ya que fue una de las ocasiones en la que Godzilla no se presentó para ayudar o acabar con esta amenaza. Pero tan inolvidable como el día en que el general Ironwood anunció que el ejército de Atlesian había logrado matar a la criatura. El alivio de ese día fue inmenso, y poder dormir sabiendo que no sentirían los pasos atronadores de la bestia fue algo que duró unos meses. Después de esos primeros meses, todos dejaron que sus recuerdos de la horrible bestia se desvanecieran y siguieron adelante con los horribles eventos. Hablaban de ello tan raras veces que incluso sus hijos llegaron a creer que el monstruo era una especie de mito, un cuento de hadas destinado a advertirles sobre los peligros de la guerra. Pero todos sus padres sabían cuán verdaderas eran esas historias y esperaban no tener que recordarlas nunca más. Pero los militares nunca lo olvidaron. Esos recuerdos permanecieron frescos en sus mentes y nunca planearon olvidarlos. Con todos los recuerdos de esos ataques frescos en sus mentes, fue difícil para Ironwood no sospechar cuando salió la noticia de un submarino radioactivo desaparecido. Inmediatamente convocó a una reunión para discutir el asunto. Los soldados atlesianos llenaron la sala de reuniones, sin darse cuenta de las sospechas de Ironwood, y charlando entre ellos sobre de qué podría tratarse esta reunión. Ironwood entró en la habitación, los soldados se calmaron inmediatamente en el momento en que llegó. La expresión de su rostro mostraba determinación, aunque en el interior sintió ira y miedo cuando le vinieron a la mente los pensamientos de lo que la bestia podía hacer. Se enfrentó a sus soldados y discutió el tema en cuestión. «Estoy seguro de que ninguno de ustedes ha olvidado lo que pasó hace tantos años», dijo. El desastre que estuvo a punto de destruir el reino de Vale. El desastre que todos han llegado a conocer como Godzilla. Incluso el más valiente de los soldados podía sentir un escalofrío recorrer su columna con la mera mención de ese nombre. Algunos tuvieron que mantener la compostura mientras los recuerdos de sus amigos caídos destellaban en sus mentes. Hombres valientes que habían sacrificado sus vidas para salvar a personas que ni siquiera vivían en el mismo reino que ellos. Hombres que los animaron a seguir luchando. De hecho, ninguno de ellos había olvidado ese desastre. Fue un recuerdo que dio forma a la base misma de quienes eran. Ese año, Vale se convirtió en un campo de batalla, continuó Ironwood. Después de perder a muchos soldados valientes, libramos a Vale del monstruo. Como resultado de esta victoria, permitimos que Vale disfrutara de la paz durante mucho tiempo. Los soldados empezaron a preocuparse por a dónde iba con esto. Rezaron para que no estuviera hablando del regreso del monstruo. Ahora estoy seguro de que todos se están preguntando por qué les estoy informando de todo esto, continuó Ironwood. Respiró hondo antes de discutir el tema en cuestión. Recientemente he recibido informes de un submarino nuclear que desapareció frente a la costa de Vale. Hubo susurros inmediatos alrededor de la habitación. Los soldados eran muy conscientes de la radiactividad de la bestia y de cómo fueron sus primeros ataques en el océano. Ya envió un submarino para investigar el asunto, dijo Ironwood.
Sé que esto podría ser algo mucho menor, pero si esto significa o no el regreso de Godzilla, sigo creyendo que es mejor informarles de todo esto. Godzilla o no, todavía significa que hay alguna forma de amenaza. He convocado esta reunión para decir, prepárense. Algo puede estar asomando en el horizonte, y tenemos que prepararnos para ello. Una presencia oscura cayó sobre los soldados ese día. El miedo comenzó a consumirlos ante la idea de que el monstruo que había atacado a Vale volviera en busca de venganza. Pero su miedo no era nada comparado con los del submarino en el océano. Un soldado atlesiano sudaba profusamente mientras conducía el submarino a través de las oscuras aguas del océano, en busca de los restos del submarino nuclear. Mientras miraba hacia las pantallas, no vio nada de oscuridad y las rocas del fondo del océano, pero su corazón aún comenzó a latir al pensar en la bestia que aparecía frente a las pantallas. Pero, en lugar del monstruo que había temido durante tantos años, el submarino nuclear destruido apareció en su visión. Sus ojos se abrieron debajo de su casco blanco grisáceo, que solo dejaba ver su boca, y ocultaba el terror en su expresión. Parece que lo encontramos, dijo, haciendo todo lo posible por no mostrar el miedo que estaba sintiendo. Afortunadamente, pudo mantener la compostura con los otros hombres en el submarino, que estaban tan aterrorizados como él. El solo pensamiento de que la bestia podría estar cerca les produjo escalofríos, ya que sabían que no había forma de escapar de ella cuando estabas en su territorio. ¿Qué ves?, preguntó uno de ellos. Echó un vistazo de cerca a los restos del submarino y no fue un espectáculo agradable. Podía ver abolladuras y marcas de quemaduras por todas partes. Pero lo que más lo aterrorizó a él y a los demás fue la visión de marcas de garras increíblemente grandes en el costado del submarino, que sin duda fueron causadas por una criatura grande. Y todos sabían exactamente qué criatura había hecho esto. De repente, su terror aumentó en 1 tonelada cuando las aguas alrededor del submarino accidentado comenzaron a temblar y el submarino comenzó a retumbar y vibrar. ¿Deberíamos informarnos a la base?, preguntó uno de la tripulación mientras el estruendo se detenía. Pero el soldado de las pantallas podía sentir que su corazón latía aún más rápido. Pudo ver rocas formando una especie de forma que se asemeja a una montaña puntiaguda. Y detrás de esa montaña, vio las demasiado familiares espinas azules brillantes que había rezado por no tener que volver a ver nunca más.